En diciembre de 2025, mientras Katsu preparaba los últimos detalles de su gira por Estados Unidos, alguien elaboró un plan. No una queja publicada en redes sociales, no un comentario de odio en una publicación, no el tipo de ruido que existe en el fandom de cualquier artista popular y que los equipos de comunicación aprenden a ignorar. Alguien elaboró un plan. No fue un plan improvisado, no fue una idea que salió de la rabia de un momento. Fue un plan coordinado, con instrucciones precisas, con personas asignadas para cada tarea, con canales de difusión ya establecidos y con un objetivo muy concreto: hacer que los conciertos de Katsu no se llenaran, hacer que los fans que querían verla tuvieran miedo de ir, usar como arma algo que para millones de familias latinas en Estados Unidos no es un chiste ni una metáfora. Usar la migra. Sí, la migra, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Amenazas concretas de hacer llamadas anónimas a las autoridades migratorias para que aparecieran en los conciertos de Katsu y deportaran a quienes asistieran. Eso es lo que alguien planeó contra una madre argentina que salía de gira con su hija de 2 años. Hoy en Puro Mitote MX te cuento quién elaboró ese plan, cómo lo descubrió el periodista Javier Seriani, con capturas de pantalla de conversaciones privadas, qué empresa del universo de la farándula mexicana estaba supuestamente detrás de todo y por qué ese plan no solo fracasó, sino que produjo el efecto exactamente contrario a lo que buscaba. No voy a darte el nombre todavía, porque para entender el peso real de lo que ocurrió necesitas entender primero el contexto de por qué alguien sintió que esa campaña era necesaria, el contexto de lo que estaba pasando con las giras de 2 artistas al mismo tiempo, y el contexto de lo que significa usar el miedo a la deportación como arma en contra de una comunidad que ya vive con ese miedo todos los días. Quédate hasta el final, porque la respuesta que esta historia lleva meses guardando llega cuando menos te lo esperas. Para entender lo que ocurrió con esa campaña, hay que entender el estado de las 2 giras en ese momento. Y para entender eso, hay que entender algo sobre cómo funciona el éxito en la industria musical latina en Estados Unidos. Porque llenar recintos en ese país no es simplemente vender boletos, es un termómetro de cuánto peso real tiene un artista entre la comunidad latina que vive ahí, una comunidad que tiene sus propias jerarquías de lealtad, sus propias narrativas sobre quién merece su apoyo y sus propias maneras de expresar ese apoyo con dinero y con presencia. Diciembre de 2025, enero de 2026. Katsu llevaba meses recorriendo Latinoamérica con el Latinaje Tour, y los números eran extraordinarios. Argentina agotada, Chile agotado, México agotado. Y cuando anunció las fechas en Estados Unidos, la respuesta fue la misma: San José, California, agotado. San Diego, California, agotado. Inglewood, California, primera fecha agotada y segunda fecha añadida. Katsu llenando recintos en Estados Unidos en su primera gira en ese país, con una audiencia latinoamericana que la seguía no solo como artista, sino como figura que en los últimos 2 años se había convertido en algo más que eso, en un símbolo de dignidad para millones de mujeres que habían vivido algo parecido a lo que ella vivió, en alguien que no pidió ese papel pero que lo cargó con una coherencia que el público reconoció y recompensó con exactamente eso, con boletos comprados, con recintos llenos, con shows agotados meses antes de que ocurrieran, y al mismo tiempo, en ese mismo periodo, la situación de la gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos era completamente diferente. Ángela llevaba meses intentando llenar recintos en el país del norte con su tour Libre Corazón, y las noticias que llegaban no eran buenas: recintos sin llenar, cancelaciones de fechas, boletos en promoción, un contraste tan visible y tan documentado que los medios de espectáculos lo cubrieron como uno de los indicadores más claros de cómo el escándalo de los 2 últimos años había afectado la percepción de Ángela Aguilar entre el público latinoamericano en Estados Unidos. Ese era el paisaje. Katsu con sold outs, Ángela con cancelaciones. Y en ese paisaje, alguien tomó la decisión de que el problema no era la música, ni la narrativa pública, ni las decisiones de comunicación que se habían tomado en los últimos 2 años. El problema era Katsu, y había que resolverlo. Y en ese paisaje, alguien elaboró el plan. El periodista Javier Seriani lo expuso en su canal de YouTube en febrero de 2026. Seriani es una figura polarizante en el mundo del periodismo de espectáculos. Sus detractores dicen que publica rumores sin verificar suficientemente. Sus defensores dicen que tiene fuentes en el corazón de la industria que ningún otro periodista del nicho tiene. Lo que es innegable es que cuando publica algo con capturas de pantalla y conversaciones específicas, esas capturas existen y pueden verificarse. El periodista Javier Seriani lo expuso en su canal de YouTube en febrero de 2026. Seriani, que lleva años cubriendo este universo y que tiene fuentes dentro del entorno de todos los personajes de esta historia, mostró en su programa algo que no se improvisa:
Una conversación privada. Capturas de pantalla de mensajes entre una persona identificada como Fernanda y un tercero. Y en esa conversación había instrucciones. Instrucciones precisas, del tipo que no se escriben si el plan es solo una bravuconada de internet. Las instrucciones describían cómo crear perfiles anónimos en redes sociales para difundir información negativa sobre Katsu, cómo usar clubes de fans ya establecidos como canales de amplificación de esas noticias falsas, y cuál era el mensaje principal que debían difundir: la amenaza de que en los próximos conciertos de la gira latinaje en Estados Unidos iba a llegar el ICE, que había que avisarle a la gente que si iban a esos shows corrían el riesgo de ser detenidos por las autoridades migratorias y deportados. Eso era el plan, no una amenaza vaga. Una campaña organizada para difundir ese miedo de manera sistemática y coordinada entre los fans latinos que tenían entradas para ver a Katsu. Pero lo que hizo que ese plan pasara de ser un escándalo de farándula a algo mucho más oscuro fue lo que Seriani reveló después. El sello discográfico supuestamente detrás de esa campaña, Machine Records, el nombre que Seriani pronunció frente a sus cámaras con las capturas de pantalla visibles, el nombre que los medios de espectáculos reprodujeron en sus titulares al día siguiente. El nombre que la familia Aguilar nunca desmintió de manera explícita, aunque tampoco confirmó. El sello discográfico de la familia Aguilar, la empresa que dirige a Nelly Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe Aguilar. El mismo sello que durante décadas ha gestionado la música, las giras y la imagen de la dinastía. La institución central del negocio musical más poderoso de la música ranchera mexicana. Esa empresa, según Seriani con las capturas de pantalla como evidencia, estaría detrás del financiamiento y del apoyo a los creadores de contenido que difundían mensajes de odio contra Katsu y contra su hija, menor de edad. La familia Aguilar no respondió, Pepe no respondió, Annelise no respondió, Ángela no respondió, Nodal no respondió. El silencio fue total y hermético desde el primer momento en que la historia circuló en los medios. Y entonces llega el elemento que hace que esta historia sea todavía más oscura de lo que ya era. Porque la campaña no se quedó en perfiles anónimos y capturas de pantalla privadas. Se materializó en algo público y documentado que el mundo vio en tiempo real. Una cuenta de TikTok identificada como María Fernanda Viborilla publicó un video donde, con una claridad que no deja ningún margen de interpretación, describía lo que iba a hacer en los próximos conciertos de Katsu en Estados Unidos. Dijo que iba a ir desde una camioneta con binoculares, que iba a grabar el momento exacto cuando llegara la migra, que iba a hacer llamadas masivas al ICE para que apareciera en esos shows y deportara a todos los que asistieran. Ese video existe. Está documentado. Fue cubierto por TV Azteca, TV Notas, Quinta Fuerza y decenas de medios más. Y está protagonizado por alguien que se identificó con nombre de usuario y que habló frente a la cámara sin ningún tipo de anonimato. Para entender por qué ese video es tan grave, hay que entender qué es el ICE y qué representa para la comunidad latina en Estados Unidos. El ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el organismo federal encargado de detectar, detener y deportar a personas en situación migratoria irregular. Para millones de familias latinas en Estados Unidos, muchas de las cuales son el público natural de una artista como Katsu, el miedo al ICE no es una abstracción, es parte de la vida cotidiana. Es el miedo que tiene alguien cuando escucha sirenas. El miedo que une a una comunidad que vive con una incertidumbre permanente sobre su estatus migratorio. Usar ese miedo como arma para impedir que personas asistieran a un concierto no es farándula, es intimidación de una comunidad entera. Es convertir una disputa de entretenimiento en algo que cruza líneas que los propios medios mexicanos que cubrieron la historia tardaron en nombrar con la claridad que merecía. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento exacto. Aquí se cuenta todo lo que pasa en el universo de estos personajes con el contexto completo y sin omitir lo que otros prefieren callar. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Todavía no te he contado la parte que cambia cómo lees toda esta historia. La parte que ningún medio conectó con la suficiente claridad que merece. Porque lo que ocurrió después de que esa campaña se lanzó no solo habla del fracaso de una estrategia, habla de algo sobre la naturaleza de esta historia que 2 años de cobertura mediática no habían podido demostrar de manera tan directa. Y ahora viene la parte que ningún medio contó con suficiente claridad. La parte del resultado. Lo que ocurrió con los conciertos de Katsu después de que esa campaña se lanzó. Lo que le pasó a la gira latinaje en Estados Unidos en los meses de abril y mayo de 2026. Los conciertos se llenaron. No solo se llenaron, agotaron las fechas, añadieron fechas extra, y en ciudades donde la comunidad latina es más grande y más vulnerable a exactamente el tipo de amenaza que esa campaña difundió, el respaldo fue masivo y documentado. La gente fue, compró sus entradas, asistió, y en lugar de tener miedo al ICE que los fans de Ángela prometieron convocar, lo que encontraron en esos conciertos fue exactamente lo que siempre encuentran en los conciertos de Katsu.
una artista que llena el escenario de dignidad y que no necesita que nadie le regale sus sold outs. Y hay algo más que ocurrió en las semanas posteriores al lanzamiento de esa campaña que completa el cuadro de manera definitiva. Katsu publicó en sus redes una foto desde el aeropuerto antes de volar a Estados Unidos para arrancar la gira. La acompañaba Inti, las dos juntas, madre e hija, comenzando un viaje que meses antes había sido el centro de una batalla legal cuando Nodal supuestamente no quería firmar el permiso de viaje. Esa foto no hacía ninguna referencia a la campaña de las amenazas, no había un texto de indignación, no había una declaración sobre lo que se había intentado hacer contra sus conciertos. Solo una madre con su hija en un aeropuerto, comenzando su primera gira en Estados Unidos. Internautas de todos lados señalaron algo que convirtió el fracaso de esa campaña en algo todavía más irónico. La cobertura mediática de las amenazas del ICE, él le dio a la gira de Katsu más publicidad gratuita de la que cualquier presupuesto de marketing podría haber comprado. Cada artículo que cubría las amenazas incluía las fechas de la gira. Cada persona que compartía el video de la Fernanda Viborilla estaba al mismo tiempo propagando la información de cuándo y dónde iba a presentarse Katsu. Ese era el paisaje. Katsu con sold outs, Ángela con cancelaciones. Y en ese paisaje, alguien tomó la decisión de que el problema no era la música ni la narrativa pública, ni las decisiones de comunicación que se habían tomado en los últimos 2 años. El problema era Katsu. Y había que resolverlo. La campaña diseñada para vaciar los recintos terminó siendo el anuncio más efectivo de la gira. Y ese resultado no fue una casualidad ni una ironía del universo. Fue la consecuencia lógica de una estrategia que malentendió fundamentalmente cómo funciona el apoyo que Katsu tiene entre la comunidad latina. Ese apoyo no está basado en el marketing, ni en la ausencia de polémica, ni en una imagen cuidadosamente gestionada. Está basado en algo mucho más difícil de erosionar. Está basado en que esa comunidad siente que Katsu es una de ellas, que su historia es reconocible, que lo que vivió es lo que viven millones. Y cuando alguien amenaza a esa comunidad en nombre de atacar a Katsu, lo que produce no es miedo, produce unidad. Y mientras eso ocurría, mientras Katsu llenaba sus conciertos en California, en Texas, en Illinois, en todos los estados, donde la comunidad latina es más grande, los medios seguían documentando las cancelaciones y las promociones especiales de la gira de Ángela Aguilar en ese mismo país. Seriani añadió un dato más que completó el círculo de lo que este episodio revela. Reportó que la familia Aguilar también intentó presionar a la organización del premio Lo Nuestro para que Katsu no cantara en la ceremonia, la misma noche en que Katsu ganó 2 premios incluyendo Canción del Año, la misma noche en que Nodal y Ángela no asistieron, la misma noche en que Majo Aguilar recogió los premios de la dinastía en un recinto donde supuestamente alguien había tratado de evitar que Katsu apareciera. Ese dato, la presión sobre Premio Lo Nuestro, nadie la pudo verificar de manera independiente. La organización no respondió, la familia tampoco, y en ausencia de una negativa explícita, quedó flotando en la conversación como otro elemento de un patrón que empieza en las amenazas de Leice y termina en los intentos de bloquear el acceso a los premios más importantes de la industria. Y hay un ángulo de esta historia que los medios de entretenimiento cubrieron de pasada, pero que merece más tiempo. El hecho de que la campaña del ICE no iba dirigida solo contra Katsu como artista, iba dirigida contra su audiencia, contra las familias latinas que compraron esas entradas, contra personas que no tienen nada que ver con ningún drama de farándula, pero que eligieron usar su dinero para ver a una artista que les importa. Esas personas eran las destinatarias reales de ese miedo, y eso convierte lo que podría leerse como una guerra entre fandoms en algo que tiene consecuencias reales para gente real. Hay una pregunta que toda esta historia deja sin responder de manera satisfactoria. ¿Qué llevó a alguien, si las capturas de Seriani son auténticas, a pensar que una campaña de ese tipo podría funcionar? ¿Qué análisis de la situación produjo la conclusión de que amenazar con el ICE a la audiencia latina de Katsu en Estados Unidos era una estrategia viable para afectar la carrera de esa artista? Porque el resultado que produjo dice algo muy específico sobre quién la diseñó. Dice que alguien tomó una decisión en la que el daño colateral para una comunidad entera no fue un factor que se considerara lo suficiente, que el objetivo de dañar a Katsu fue más importante que las consecuencias reales de difundir ese tipo de miedo entre personas reales que viven situaciones reales. Seriani también reportó en ese periodo que Pepe Aguilar estaría pagando directamente a ciertas fans de su hija para que hablaran mal de Katsu en redes sociales, que además de la estrategia del IC, habría una estrategia más amplia de desprestigio que incluía difundir versiones de que los conciertos de Katsu no se llenaban, que había boletos en remate, que la gira era un fracaso. En algunos medios circularon esas versiones con usuarios mostrando capturas de pantalla de supuestos boletos en promoción.
Y los fans de Katsu respondieron con capturas de los shows agotados. Esa guerra de capturas y contracapturas fue prueba el ruido de fondo de los primeros meses de 2026 en este universo. Y Katsu nunca mencionó esa campaña públicamente. No le dedicó una canción. No la nombró en ninguna entrevista. No le pidió a nadie que la defendiera. Siguió su gira. Siguió siendo madre de Inti. Siguió llenando recintos. 2 años de esta historia y sigue siendo la misma persona que fue desde el principio. La que no necesita que nadie la defienda. La que cuando siente que hace falta, dice algo. Y cuando no hace falta, no dice nada. El plan para vaciar sus conciertos fracasó. Y lo único que quedó de esa campaña es esto: la documentación de lo que alguien fue capaz de hacer en esta historia y el registro de lo que Katsu fue capaz de ignorar. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora la pregunta que cierra este episodio. Después de todo lo que acabas de escuchar, después de las capturas de pantalla de Seriani, después de las amenazas del ICE documentadas en TikTok, después de los conciertos que se llenaron de todas formas, después de todo lo que esta campaña revela sobre la manera en que se maneja la imagen en este universo, ¿crees que la familia Aguilar sabía lo que estaba ocurriendo con esa campaña? ¿O crees que fue algo que se hizo en su nombre sin que ellos tuvieran control sobre lo que sus fans más radicales estaban haciendo? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.